El libro de hoy, nuestro libro. Perdón, María, ¿ibas a decir algo? ¿No tenés el audífono? No, mi amor, te esperaba con el libro. Ok, sí, el libro de hoy estamos hablando, me disfruté el de ayer, estamos hablando de libros de cocina. El libro de hoy es Cocina Día a Día. 1095 recetas, 365 menús para las 4 estaciones, de Carlos Arguiñano. Entre sus páginas encontrarás paso a paso cómo preparar deliciosas ensaladas, sopas, carnes, pescados y por supuesto postres, para que no falte nada en tu mesa. Arguiñano es cocinero, presentador de televisión, actor, escritor y empresario español. Tú sabes, Correa, que Carlos Arguiñano es el primer chef que yo recuerde, el primer chef internacional que recuerdo haber visto con un programa de televisión, porque hemos tenido siempre recetas de cocina locales. Y me encantaba la facilidad con que él hacía la receta y la simpleza de los productos tan naturales que utilizaba. Carlos Arguiñano. Yo lo conocí en el 1992, imagínate. Nada, tenemos visita, señores, compórtense. Y finjan un poco, aunque ya estamos tarde después de los deportes. No, ya después de los deportes ella brincó, yo sentí que se le movió todo a ella. Está con nosotros directamente desde uno de los países con los acentos más lindos que hay en América. Él está temblando un pie hablando de eso. Está con nosotros Carol Fiordalisa Pérez, es periodista, la tuvimos aquí hace tiempo. Sí. Ay, sí, qué rico. Hace tanto y está luego con nosotros, de nuevo con nosotros en el día de hoy. Buenos días, Carol. Óyeme, Correa, te escuchas tan sexy que salgo corriendo a besarte. Eso. Ay, que besar, amor. Ay, bobo. Pues Ay, me gusta, yo bobo. soy garosa. Carol, yo no soy de madera, por mi sangre corren venas, por mis venas, oye, Por mi Ay, sangre que me corre conoces, venas. Oye, lo que dije que por tu sangre corren venas, se puso malo el revés. Como el Chapulín. Todo el que me conoce sabe que yo soy débil por un moreno, así que no es nada el nuevo para la diablo, gente. coge ahí. y se viaja sin visa. Ajá. Estamos aquí muy risueños y riéndonos mucho, Carol. Sin embargo, Sí. los temas que vamos a tratar contigo, si bien los tomamos en un tono de ligereza, realmente no son para nada ligeros. Tú estás desde Colombia ejerciendo tu función y tu profesión de periodista, siempre has sido muy acuciosa y muy dada a buscar detalles y has tenido, por la razón que sea, la posibilidad de ser la única periodista dominicana y cuidado, con un acceso directo al señor César Emilio Peralta, conocido en nuestro país como César el Abusador, y quien está apresado en la cárcel de La Picota en Colombia. Algunos medios ya se han acercado a ti para hablar de esos temas, sin embargo, no queríamos dejar de tratarlo con los tonos de Mañanas Latinas y con la cercanía que tenemos contigo desde hace tanto tiempo, porque la verdad es que él desde allá y tantos meses después sigue siendo noticia todos los días. Pues bueno, primero aprovecho para saludar a todos, a mi amiga y querida, la señora, Sabrina. Ay, Sabrina, no me ahorques. Tengo un lapso mental. Es que desde que tú dijiste señora, ya Sabrina no te me. Ya, yo no Eso supe, fue. nunca supe. Sabri, Es te normal mando que un no la beso. reconozca, porque ella está vestida de Teletubby hoy. Y también está por ahí Brito. ¿Sí? Aquí estoy. Pues están todos. A la orden. Hola, guapo, ¿cómo estás? Lo que pasa es que estamos divididos entre la cabina y los hogares, ¿no? Ajá. Sí, pero sí. no me digas guapo, que yo soy leal a los amigos. Correa está aquí al lado mío. Entonces, no acepto cumplidos de tu parte si Correa está al lado mío, pero dímelo en secreto. Tú Ay, sabes. tan bello. Es terrible. Me encanta eso. ¿Sabes por qué, María? Y me gusta que sea así, porque el tema en lo que yo me he enfocado últimamente, para algunas cosas, ¿no? Porque sigo haciendo mi periodismo más cultural también, para acá, para Colombia y para todo el continente, a través de En Tacones Televisión, que es lo que yo hago, la otra revista informativa. Este tema del narcotráfico hay que tomarlo así, es decir, Sí. no se le puede dar tanta trascendencia en el sentido de que el narcotráfico es un delito, no hay que hacer apología de eso. Entonces, que lo tomen de esa manera no me desagrada, todo lo contrario. Creo que sí, porque
porque no es una cosa que tiene que ver ni con la paz mundial, ni con que vamos a evitar el hambre en la humanidad. No, es narcotráfico y los narcotraficantes son delincuentes. Y eso es malo. Eso es malo en todas partes y ponerle un poco de humor no viene mal. Me encanta estar en Mañanas Latinas. Sí, yo le he dado seguimiento, así como tú dices, tengo ya 2 años y medio, bueno, 2 años casi, porque al señor César Emilio Peralta lo atraparon en Cartagena en diciembre del 2019. Ujú. Ya yo estaba acá en Bogotá tomándome un tiempo de descanso por asuntos de salud y me llaman, como ustedes saben, de Telesistema y me piden que le dé seguimiento al tema y yo asumí el reto, siendo eso no un tema del que yo me he familiarizado mucho porque nunca fue mi tema como periodista, pero los periodistas estamos para informar, sea lo que sea, y sobre todo cuando son noticias trascendentes en tu país, en el caso mío que estoy aquí en Colombia, pero que mi país es República Dominicana. Desde ese entonces comenzó esta travesía a darle seguimiento. Y es interesante lo que tú estás diciendo, que no sabes por qué yo he sido la única periodista que ha entrevistado y te lo agradezco que lo hagas, ¿sabes, María? Porque yo sé que lo haces con cariño, como yo sé el que me tiene. Todavía yo también me hago esa pregunta 2 años después casi, ¿por qué el señor César Emilio Peralta ha sido solo a mí que ha querido darme ese encuentro? Porque ni siquiera fue una entrevista, fue una conversación que tuvimos por 1 hora y media allá en Wow. la cárcel de la fiscalía cuando él estaba recién atrapado. Y después de ahí hemos hablado por teléfono, pero él la abogada le tiene prohibido ver a nadie, ¿sí? Y eso ha sido también un problema, un roce ahí que hemos tenido con la abogada, porque yo he tratado de explicarle la importancia que tiene la noticia, no para exaltar al narcotraficante, porque ese no es el propósito y vuelve y juega, sino porque es una noticia que involucra a mucha gente en nuestra cultura, que involucra incluso a un expresidente, como ya ustedes saben que yo lo he dicho y que lo confesé, porque ya no tengo miedo de decir las cosas. Así Y es. ya mi obligación es decir la verdad basada en mis investigaciones, sin especular y sin morbo. Entonces yo he tratado de explicarle a la abogada que entienda la dimensión de esa noticia, pero ella no ha entendido eso y bueno, hemos tenido unos roces. Pero yo sí entiendo que el señor César Ramiro Peralta tiene cierto respeto por mí, como yo he manejado los contenidos que él me habló, con el respeto, sí, por encima de todo el ser humano. Y yo creo que por eso él me debe tener cierto afecto. Nunca he tenido ninguna retaliación ni me he sentido amenazada. Al contrario, yo me sentí amenazada por otras personas que no tienen nada que ver con él. Entonces, todavía yo también me hago esa pregunta, María. 2 años después, ¿por qué ese señor dijo, sí, dígale a ella que venga, que me traiga de comer? Y como ustedes saben, yo le llevé un mangú con queso y eso a él le encantó y lo agradeció muchísimo. Y el señor me dijo todas las cosas que me dijo. Después de casi 2 años, está apagado el tema, digámoslo así, y me llama Yulisa Céspedes de CDN para preguntarme cosas y hacerme una entrevista muy respetuosa y muy generosa. Respetuosa, no irrespetuosa. Ah, Ah, sí, perdón. se entendió, se entendió. ¿Entendió? Qué bueno que lo aclara. La Y se pegó mucho de respetuosa. No. Yulisa es una gran periodista, es una mujer a la que yo admiro, de pronto porque somos de la misma generación y ella también maneja las cosas con mucho criterio. Ella me llama y me dice, hablemos de todo lo que pasó, hablemos ya casi 2 años después. Y así fue, conversamos, parece que ha tenido mucha audiencia esa entrevista, generosa, respetuosa, y hablamos de todo. Y yo le dije lo que ya yo había dicho, porque en diciembre del año pasado yo dije, me confesé y dije, mire, la persona que me dijo César Emilio Peralta que lo había protegido y que le había ayudado a financiar su campaña fue al expresidente Danilo Medina. Eso no de pronto el año pasado, como estábamos en pleno nuevo gobierno, ¿se acuerdan? Que el presidente Claro. Abinader había ganado, de pronto no tuvo como la trascendencia porque estábamos en la euforia del nuevo presidente. Ahora, como hay más cosas, hay mucha gente presa de la Operación Falcón, esa noticia vuelve a retomar y es tendencia, ¿no? Porque es otro panorama. Y así fue, es decir, Carol, esa tú, señora. tú le das crédito a esa afirmación tan fuerte, Uh -huh. porque con esa frase, el señor Peralta está diciendo que tenía el apoyo de la persona más poderosa de nuestro país. Yo le doy crédito. Yo cojo las cosas con pinza de todas las que él me dijo. Yo sentía que había cierta honestidad, que no había ganas ni de decirme cosas que no eran porque no había necesidad. Y todas las cosas que me dijo, a final de cuentas, han resultado ciertas, ¿sí?
han ido pasando y la gente se ha ido dando cuenta de que sí es cierta. Es decir, y yo creo que además, María y compañeros, que esa era una información que todo el mundo sabía. Sí, era un secreto a voces. Que una persona como César Emilio Peralta, que tenía tantos alcances y hacía lo que le daba la gana en el país, y iba para acá, venía para allá, solamente teniendo un gran apoyo de alguien poderoso, del más poderoso, como para usar sus propias palabras, podía tener esas libertades. Entonces, todo es coherente. Además, el vínculo cercano que tenía el presidente era muy cercano a César Emilio Peralta, recuérdenlo bien, yo no estoy inventando nada y no tengo necesidad de inventar. Es decir, quién era su concuñado, las dos hermanas que eran esposas de ellos dos, la que era su asistente, es decir, todo ese grupo de personas que estaba a su alrededor, ¿sí? Allá en Santo Domingo Este, porque acuérdense que el presidente Medina creció y nació por allá, hizo su campaña política viviendo por allá, por Lucerna y todos esos lados. Entonces, todo ese círculo es el mismo. Y República Dominicana es un país pequeño, de pronto no es como Colombia, que se supo ciertas cosas de narcotráfico porque después salieron. Pero a la mayoría de las cosas del narcotráfico en Colombia no se saben porque es un país muy grande. Pero en Dominicana, que es un turriñito, que es un pedacito de tierra donde todos nos conocemos y sabemos lo que pasa, era un secreto a voces, pero nadie se atrevía a decirlo, María. Esperaron que yo lo dijera, primero porque he sido, como tú dices, la única que ha estado cerca de César Emilio Peralta y él me confesó estas cosas. Y después porque yo creo que el presidente Medina compró muchas voluntades en el gobierno pasado, en sus 8 años de gobierno. Y cuando tú compras tantas voluntades, en el sentido de que tienes tanta gente a tu favor, nadie se atreve a hablar mal. Ahora, como ya el hombre está caído y tiene poca popularidad, pues la gente empieza a decir cosas. Pero todavía el presidente Medina tiene muchos adeptos y mucha gente que le debe muchos favores y lo va a seguir defendiendo. De hecho, hay muchos periodistas incluso que me han acabado y han dicho muchas cosas. A mí eso me da igual. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero por eso, porque le deben tantos favores, porque el presidente Medina ayudó a mucha gente a ser rica, ¿no? Y a ganarse mucha plata. Entonces, esa gente siempre lo va a defender. Pero ese era un secreto a voces, que ese grupo de personas cercanas a ellos dos los unió, a César Emilio Peralta y a Danilo Medina. Los unió, ayudó a financiar esa campaña y después que ganó, pues decía yo me imagino en mis palabras, dejen a ese hombre tranquilo que siga haciendo lo suyo, hasta que ya no pudo controlarlo y es cuando ya la DEA sale a buscarlo y él sale corriendo hasta Colombia, cuando ya no pudo protegerlo más, ese poder y ese alcance, porque todos sabemos que el presidente fue cayendo en desgracia, ¿no? El presidente Medina, hasta tal punto que mire cómo queda, y esa es también mi reflexión, y estoy haciendo un ensayo, de que más que lo que me pasó con César Emilio Peralta y lo que han sido estos 2 años en mi carrera, el personaje ligado a esa historia de cómo un hombre con tanta popularidad que gana las elecciones con el 65% termina en desgracia como la manera como la que está, que ya nadie quiere saber de él y que todo el mundo dice cosas malas. Esa realmente es la reflexión que los políticos dominicanos tienen que voltear su cara y ver si ese es el final que quieren para sus carreras. Pero me gustaría hacerte una pregunta respecto a eso. Claro sí. Evidentemente has comentado que son conversaciones, que de esas conversaciones pues uno le da la credibilidad que el personaje provoca, evidentemente. No es algo dicho frente a un tribunal, por tanto tampoco tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. Pero él habló contigo. Al momento de él decirte quién era que lo protegía, imagino que también dijo el por qué lo protegían y que había aportado dinero a la campaña. Porque hay una nota de voz que anda por ahí rodando de César el Abusador, supuestamente se le atribuye a César el Abusador, en la cual él establece incluso un monto y a través de quién enviaba estos montos. ¿Habló contigo sobre lo que dice esa nota de voz? ¿O simplemente se limitó a decir que él era protegido por el expresidente Danilo Medina? Se limitó a eso. Cuando yo le pregunté, por ejemplo, señor César Emilio, ¿y quién fue su aliado durante tanto tiempo? ¿Hubo algún ministro que estaba cerca? Porque yo quería saber si había ministros, ¿no? Como siempre se habla de los ministros de turno y toda la cuenta. Él me dice, no, es que a mí, es decir, yo no necesité ningún aliado extra, porque yo tenía a mi lado el hombre más poderoso. A mi lado no, en el sentido de que a quien yo ayudé y que puedo decir cuándo le entregué lo que le entregué y toda la ayuda que recibió,
es el hombre más poderoso del país. ¿Sí me explico? Es decir, él siempre hizo énfasis en eso. Incluso él se cuidó tanto de decirme el nombre Danilo Medina, pero uno no hay que ser un sabio para saber que si dicen el hombre más poderoso, porque los narcotraficantes se cuidan mucho, siempre se van a cuidar. El hombre más poderoso del país que ayude a financiar su campaña es este señor que fue presidente por 8 años y que todo, pero pues además, Brito, todo el mundo lo sabía. Es decir, es que el punto es ese, que nos estamos haciendo los locos, sabiendo mucha gente que era un secreto a voces, que esa relación estaba ahí y que esa relación no eran parientes ni que estaban todo el día encima, pero el punto es que si criticamos el financiamiento de las campañas, ahí está. Es decir, si un delito es financiar campañas a través de narcotráfico, a través de la plata ilícita, pues ahí está el delito, porque ese señor sí donó dinero para la campaña. Y el expresidente Danilo Medina sabía, porque sabía que ese no era un santo varón. Todo el mundo sabe que el señor César Emilio Peralta no era un santo varón, los negocios que tenía. Entonces, ¿cómo recibe? Bueno, la desesperación de buscar dinero para financiar una campaña y ganar unas elecciones en República Dominicana. Y ahí está. Carol, una pregunta. Dime, mi amor. ¿Se te permitió entrar a artículos electrónicos al encuentro con César Emilio Peralta? No, jamás. Ninguna cárcel permite eso. Miren, yo estoy detrás de la picota. Se lo voy a confesar a ustedes. Yo no sé cómo lo voy a lograr esta vez. Pero yo sé que en algún momento yo lo voy a lograr y que voy a entrar a la picota y que voy a ver, no solo a César Emilio Peralta, quiero hacer un trabajo con los internos dominicanos que hay en la picota, porque acuérdense que también antes estaba Toño Leña y yo tenía conversaciones con Toño Leña, con los dos yo me mantenía al tanto siempre, incluso con don Toño Leña él me hablaba más frecuentemente, resultó ser más cercano. Entonces él me contaba lo que ellos estaban sufriendo ahí en la cárcel La Picota, que hay 8 internos, es decir, cuando llega César Emilio Peralta son 9, pero se va Toño Leña a Estados Unidos. Dominicanos, quieres decir. Dominicanos, exacto, internos dominicanos. Entonces yo estoy detrás de eso porque quiero además hacer ese trabajo de la situación que están esos internos dominicanos ahí en la cárcel La Picota, esa cárcel emblemática de Colombia, para también contarle un poco a la gente y que baje el morbo, que estos temas de internos, de narcotráfico, no se pueden coger con morbo ni con populismo, que son temas delincuente, el narcotráfico es malo, compra voluntades, es ilícito, los delincuentes, los narcotraficantes son delincuentes, y no se puede hacer apología de ellos, sino simplemente contar la verdad, la información que ellos nos den para que les sirva a un país. ¿Sí? Si fuésemos a dividir como a través de un hilo los episodios, Carol, César Emilio, tendríamos que hablar de la reciente trifulca en la cárcel de La Picota, donde resultó de una trifulca social, un fallecimiento que podría afectar la extradición de César Emilio a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación al día de hoy en referencia con ese tema que saltó a las primeras planas y que incluía a César Emilio entre los implicados en aquella pelea? Fue una riña de convivencia social, como le llama al IMPEC. Mi fuente es el IMPEC y yo lo digo siempre para que la gente sepa de dónde yo saco las cosas y que no es especulación que me dijo fulanito que yo conseguí allí, no. El IMPEC dice ¿Qué es el IMPEC? Una riña, señor. ¿El IMPEC qué es? El IMPEC es el Instituto Carcelario de Colombia, que rige todas las cárceles a nivel nacional. Perfecto. Y ellos, por supuesto, tienen que ver con La Picota, que es una de las cárceles principales de Colombia, que está acá en Bogotá. Entonces, de esta riña están involucrados 6 ciudadanos, entre ellos nuestro César Emilio Peralta, porque es nuestro dominicano. En esa riña, los golpes, el maltrato, uno de los internos resulta falleciendo, de pronto porque estaba más vulnerable, porque estaba enfermo, por los golpes, pero el poquito rato de que se divide y cada uno se va para su celda, este señor resulta muerto en su celda. Se lo llevan para la morgue y los otros 5 internos que están involucrados, incluidos César Emilio Peralta, están esperando el peritaje, porque según el IMPEC puede haber un juicio en contra de eso, porque hay un muerto. Es decir, cuando dicen no, que él no va a tener ninguna consecuencia porque él eso fue libre en defensa propia, eso no es cierto. El IMPEC no dice eso. El que está diciendo eso está especulando, no sé qué es lo que está haciendo. Pero el IMPEC, que es el ente regulador de las cárceles, dice que se está investigando y que de ahí puede salir un juicio en contra de esos 5 ciudadanos que estaban involucrados en la muerte de ese sexto.
Entonces hay que seguir esperando y no hablar de lo que no se sabe, de lo que uno a la distancia, que las redes dicen muchas cosas. El IMPEC dice que sí, que hay que esperar y que puede haber un juicio. Entonces, si eso pasa, María y compañeros y oyentes, eso puede complicar, por supuesto, la situación del señor César Emilio Peralta, puede retrasar la extradición, que por consecuencia ya está retrasada porque ya va a tener 2 años. Entonces, eso es otra fresa en el pastel. Hay que seguir esperando y que las fuentes nos sigan informando. Y yo le prometo a todos los dominicanos que les seguiré informando de todo lo que yo averigüe de manera oficial, sin especular, sin decir de más, porque esa jamás será mi intención. Simplemente porque entiendo la importancia de la noticia para nuestra cultura dominicana. Ese es mi compromiso. Gracias, Carol. Ojalá que pronto te tengamos por aquí con nuevas informaciones en referencia con este tema y cualquier otro que sea de interés para los dominicanos desde Colombia y hacia Colombia. Qué bueno verte de frente y compartir contigo, querida amiga. Claro Un beso que sí. grande y gracias por ser una representación digna del periodismo dominicano desde Colombia, desde Bogotá. Tan bella. Un abrazo para toda, morenazo, te quiero y te mando besos. Las cosas no se tiran. Yo veré qué hago. Gracias, Carol. Bueno, besos para todos, Sabrina y a todos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Bye.